cuando tenía 18 años conocí a Elija, que robaba autos para obtener un pequeño beneficio. El caso es que yo no tenía trabajo, y desde luego, no podía acudir a mis padres para que me dieran dinero, así que empecé a unirme a él en estas aventuras. Debía tener al menos 15 años más que yo. Nos reuníamos por la noche, y dábamos vueltas alrededor de los estacionamientos intentando conseguir un auto. Tuvimos bastante éxito durante unos 2 años. Una noche, los dos conseguimos un auto y lo celebramos en un bar. Fue entonces cuando Elija me habló de un trabajo, pero que no iba a ser nuestro modus operandi habitual. Si lo hacemos bien, será un golpe fácil, me dijo mientras daba un trago a su cerveza. Lo único que tenemos que hacer es entrar en casa de un viejo y robar un cuadro. Mi curiosidad se disparó y en voz baja le pregunté cuánto valdría este cuadro. Soltó una pequeña risita y bajó la voz a un susurro. Millones, amigo mío. No me considero una persona codiciosa, pero la idea de ganar millones en una noche fue suficiente para que aceptara. Se rumoreaba que el cuadro había sido destruido hace mucho tiempo. Actualmente está en posesión de un anciano en las afueras de la ciudad. Susurró. Recordando todo esto, debería haber hecho más preguntas, pero la idea de ganar millones en una noche fue suficiente para hacerme olvidar todo razonamiento. Malditas sean nuestras mentes necias, por haber pensado alguna vez que íbamos a encontrar semejantes riquezas, sin pagar un precio por ello. 2 noches más tarde estaba esperando en el estacionamiento, donde nos encontraríamos, y encendí un cigarrillo. Me había fumado casi todo el cigarrillo cuando llegó Elija. ¿Por qué has traído tu auto? Me miró y se encogió de hombros. ¿Cómo vamos a transportar el cuadro? Supongo que tenía razón. Después de revisar el plan por última vez, decidimos que era hora de irnos. Entraríamos y buscaríamos el dormitorio del viejo, donde yo montaría guardia para asegurarme de que no se despertara, mientras Elija registraba la casa. Me prometió que no habría ningún tipo de violencia. En el peor de los casos, si el hombre se despertaba le diría que no se moviera, y si algo salía mal, saldríamos corriendo de allí. Estábamos a 5 minutos a pie, del lugar de encuentro hasta la casa del anciano. Caminamos en silencio. Ya sentía un malestar en el estómago. Como si subconscientemente supiera lo que iba a ocurrir dentro de aquella casa. Llegamos a la casa y brincamos por la puerta principal. Esto no era tanto una casa, era una mansión. No dejaba de pensar que en una casa así no encontraría ni el cuarto de baño, y mucho menos el cuadro. Elija consiguió abrir la puerta principal en un abrir y cerrar de ojos. El vestíbulo era tan grande como todo mi apartamento. Sacamos las linternas y exploramos el lugar. Este hombre era un verdadero amante del arte, ya que el vestíbulo estaba lleno de cuadros. Pasaron de producirme una ligera inquietud a no poder mirarlos. Dios mío, las cosas que se representaban allí. Recuerdo un cuadro de una adolescente posando delante de la Torre Eiffel, pero al fondo había una silueta gigantesca. Tuve la extraña sensación de conocer a esa chica de algún sitio, pero lo achaqué a mis nervios. Estaba embelesado con todas estas imágenes, hasta que la voz de Elija me sacó de mis pensamientos. Dios, este viejo es extraño. Susurró. Me alegré de que al menos uno de nosotros no estuviera tan sorprendido por lo que habíamos encontrado aquí. Se suponía que el cuadro que buscábamos era el de una anciana sentada junto a un jarrón lleno de tulipanes. Me aseguré de escanear todos los cuadros, con la débil esperanza de que estuviera expuesto en el pasillo. Pero no hubo suerte. Cuando atravesamos el vestíbulo, había un arco abierto que daba al salón. Este lugar era grande de verdad. Había 2 puertas a cada lado. El mobiliario contemporáneo del salón contrastaba con las esotéricas obras de arte que llenaban las paredes. Eché un leve vistazo a los cuadros, sin querer mirarlos demasiado tiempo. No creo haber mirado la mayoría de los cuadros más de 5 segundos. Algunas de estas imágenes aún me persiguen. Uno de ellos estaba expuesto justo encima de su chimenea, y me asustó muchísimo. Me quedé allí, boquiabierto. El cuadro representaba a una anciana de pie en una encrucijada mirando al cielo. Sus ojos mostraban locura y había una amplia sonrisa en su rostro. El cielo era una mezcla de nubes rojas y negras, entre las que parecían asomar formas. En el cielo volaba un conjunto salvaje de criaturas imposibles. Eran de un color parduzco y amarillo, y algunas arrastraban a la gente en sus gigantescas garras. Sigue buscando el cuadro. La voz familiar de Elija volvió a sacarme de mis casillas. Lo siento, susurré. Pero ¿no crees que estas pinturas son raras? ¿Te dan miedo las pinturas? Dijo, pero pude ver que no le gustaba mirarlas más que a mí. Vamos a buscar el dormitorio del asqueroso viejo para que puedas hacer guardia. Revisemos las habitaciones de aquí.
No tuvimos suerte en la planta baja, así que subimos por la escalera. Salimos a un largo pasillo con más puertas a ambos lados, y una al fondo ligeramente entreabierta. Fui a examinarla, y vi al anciano durmiendo en su cama, iluminado por un destello de luz de luna. «Muy bien», susurró Elijah. «Quédate aquí y vigila. Si se despierta, amenázalo. Te avisaré cada 10 minutos». Miré el reloj, eran las 2:30. Elijah revisó las habitaciones del pasillo, mientras yo vigilaba al anciano. Al cabo de un rato, Elijah salió de la última habitación y parecía confuso. Más que confuso, parecía destrozado y en estado de conmoción. Me acerqué a él y le pregunté qué le pasaba. «Todo está bien, solo asegúrate de que ese monstruo no se despierte». Quería creer que todo iba bien, pero su mirada me decía lo contrario. Esa fue la última vez que vería a Elijah con vida. El tiempo parecía haberse congelado. Mientras estaba allí de pie, tratando de no asustarme por lo extraño que era todo esto, la anciana del cuadro seguía apareciendo en mi mente. Voy a intentar explicar la siguiente parte lo mejor que pueda, sin parecer un demente. El caso es que cada vez que pensaba en el cuadro de la anciana en la encrucijada, nunca podía recordar el cuadro en sí. Parecía una especie de recuerdo. Como si estuviera de pie frente a esa mujer, observando cómo todo y todo se movían a mi alrededor. Las criaturas voladoras gritando y siseando, y la gente caminando e ignorando las monstruosidades a su alrededor. Y aquella mujer riéndose de mí. Casi como si se burlara de mí por no entender lo que estaba pasando. Esto sucedía cada vez que intentaba recordar aquel maldito cuadro. Incluso ahora, mientras describo esto. Debo haber entrado en trance. ¿Qué me pasa esta noche?, pensé. Normalmente no era así, especialmente durante un trabajo. Sentí que el corazón se me paraba un segundo mientras miraba el reloj. Eran las 2:55. ¿Dónde estaba Elijah? Las rodillas casi me fallan al hacer mi segundo descubrimiento, el viejo ya no estaba en su cama. Presa del pánico, alumbré su habitación con la linterna y estaba vacía. No sabía qué hacer. Mis instintos me decían que me largara de allí, pero no quería dejar atrás a Elijah. Me colé por el pasillo, abrí la primera puerta y me encontré en una biblioteca. De nuevo los extraños cuadros estaban por toda la habitación, solo que esta vez parecían contar una historia. En el cuadro más cercano a la puerta había un niño de pie en un campo abierto, con las manos levantadas hacia el cielo y las nubes abriéndose. Detrás de él estaba la anciana, con las manos en el hombro como si le guiara. En el segundo cuadro había un ovni gigantesco que descendía hacia el niño. El siguiente cuadro me llenó de pavor. Era el mismo niño, pero más alto, en un paisaje alienígena, bailando con esas criaturas alrededor de una hoguera improvisada. Las criaturas debían de medir 3 metros en comparación con el niño. La anciana también estaba allí, observando desde la distancia, con la misma mirada demente. En el último cuadro, el niño había crecido y estaba de pie en el mismo paisaje, rodeado de otros niños. Parecían sonreír y levantar las manos, pero si mirabas más de cerca esas sonrisas no parecían reales en absoluto, era como una expresión de puro pánico en sus ojos. A lo lejos, en el fondo, se alzaba la forma gigantesca que había visto antes, solo que ahora con más detalle. Medía al menos 80 metros de altura y tenía un cuerpo similar al de una serpiente. No tenía piernas, sino que se apoyaba en la cola y las manos. Sus musculosos brazos eran largos y desproporcionados en relación con el resto del cuerpo. Tenía el contorno de las alas plegadas sobre la espalda. Volví a sentir el agarre de estos cuadros y salí de aquella habitación. Me quedé muy quieto, atento a cualquier forma de sonido. Debía de ser mi imaginación, pero oía una respiración lenta a mi alrededor. Quería salir de aquella casa lo más rápido posible, pero no quería dejar atrás a Elijah. Dios, él nunca me dejó atrás. En ese momento, oí a Elijah gritar mi nombre debajo de mí. Bajé corriendo las escaleras e irrumpí en la habitación donde había oído a Elijah. Me encontré en una especie de estudio. Había un escritorio a un lado, y un sillón en medio de la habitación con una mesita. Si te sentabas en el sillón, tendrías una vista perfecta del cuadro que colgaba pulcramente en medio de la pared. Mostraba una isla con una gran pirámide en el centro. Delante de la pirámide había un lago. Había gente nadando en el lago mientras otros observaban de pie. 2 de esas personas me resultaron muy familiares. Una era un niño que estaba de pie frente al lago. Le corrían lágrimas por la cara. El otro era un joven que miraba el paisaje desde lejos, con los ojos llenos de miedo. De repente, me di cuenta de dónde había visto antes al niño llorando. Había salido en las noticias durante semanas. El niño había sido secuestrado mientras jugaba en el bosque y nunca más se supo de él. Lo recuerdo vívidamente,
por la desgarradora súplica de la madre en las noticias rogando a los secuestradores que le devolvieran a su hijo. Fue por eso, por lo que mi mente volvió a la niña del cuadro de la Torre Eiffel. Desapareció mientras sus padres visitaban Europa. Solo que en el cuadro parecía años mayor que en el momento de su desaparición. Me estremecí al darme cuenta. Nada de esto podía ser real. ¿Cómo pueden existir cosas así? Había una placa debajo que decía, "De Paradiso Day". Casi sentí la brisa de la isla, cuando una voz me habló, solo que esta vez no era la voz familiar de Elijah. Me di la vuelta, el viejo estaba de pie en la abertura de la puerta. Me quedé helado de miedo al verle. A primera vista era un anciano normal, pero había algo en él, algo siniestro. Se colocó frente a mí, sonrió y preguntó: ¿te gustan mis obras? Tenía una mirada orgullosa, como si esperara que le aplaudiera. Intenté hablar, pero no me salían las palabras. El hombre me hizo señas para que me sentara en la silla y le obedecí sin rechistar. Parecía haber estática en su voz mientras hablaba. ¿Dónde están mis modales? Hace tanto tiempo que no tengo invitados, que a veces olvido las formalidades. ¿Puedo ofrecerle algo de beber?, dijo mientras me sonreía amablemente. Escuchar esas palabras, y verle de pie frente a mí me llenó de más miedo del que había experimentado en mi vida. Necesité todo mi valor para hacerle dos simples preguntas. ¿Dónde está mi amigo? ¿Quiénes son esas personas de los cuadros? El anciano rió entre dientes. Me temo que tu amigo se había cansado, decidió dejar descansar un poco sus ojos. En cuanto a las personas de los cuadros, puedes considerarlas como mi colección privada. Yo fui como tú una vez, un niño ignorante que no entendía el universo, pero ella me mostró el camino. Se dio la vuelta y miró el cuadro de la isla. Vi que era mi oportunidad, me levanté de la silla e intenté salir corriendo. Antes de darme cuenta, el viejo me agarró del brazo y me obligó a sentarme de nuevo. ¿A qué viene tanta prisa? Entras en mi casa en mitad de la noche, me despiertas de mi sueño y ni siquiera tienes los modales de sentarte a charlar amablemente. Sus palabras eran frías y severas. Podía sentir su fuerte agarre alrededor de mi brazo, mucho después de que me soltara. Lo siento. Deja que vaya por mi amigo, y nos iremos inmediatamente. Me miró con disgusto y empezó a sisear unas palabras extrañas. Esas palabras aún están grabadas a fuego en mi mente. Empecé a sentirme mareado y sentí que dormía. No pude cerrar los ojos más de un segundo, pero cuando volví a abrirlos estaba de pie en la isla. Miré hacia atrás y vi la pirámide. Me hipnotizó. Sentía el cuerpo tan pesado, que lo único que quería era tumbarme en la hierba y dejarme llevar. Estuve a punto de hacerlo, hasta que el joven que había reconocido antes en el cuadro empezó a gritarme. «Despierta, idiota», me gritó. Era Elijah, solo que parecía 10 años más joven. Nada de esto tenía sentido. ¿Dónde estamos?, le pregunté, luchando contra esa sensación supresora del sueño. No importa. Tienes que despertarte de una maldita vez y salir de esa casa, gritó. Me encontré más cerca de ese cálido abrazo del sueño. Mientras cerraba los ojos su puño se acercó. Su puñetazo se sintió como un martillo golpeando mi cara, pero cuando me dio, estaba de nuevo frente al viejo. Su mirada siniestra había desaparecido, y había sido reemplazada por una conmoción total. ¿Cómo ha salido? Aproveché este momento de confusión y adrenalina, y le di una patada en el pecho al viejo. Se tambaleó hacia atrás y salí corriendo. Salí corriendo de la casa y seguí corriendo hacia la civilización hasta que vomité de cansancio. La culpa que sentía por haber dejado a Elijah en aquel lugar maldito nunca lo superé. Semanas después vi en el periódico un artículo sobre una persona desaparecida con la foto de Elijah, solo que su nombre aparecía como Morgan Fletcher. Supongo que nunca lo conocí tan bien como pensaba. Desde entonces pienso en volver a esa casa maldita. 35 años después sigo pensándolo. Hace 10 años llegué hasta el estacionamiento, pero el miedo siempre pudo conmigo. Nunca fui a la policía, de ninguna manera me habrían creído. Me habría llevado esta historia a la tumba. Pero ayer vi en las noticias que 3 adolescentes fueron vistos por última vez merodeando por la zona de la casa, y desaparecieron sin dejar rastro. Tengo el peor presentimiento de que el viejo está detrás de esto. Malditas sean nuestras mentes necias, por haber pensado alguna vez que íbamos a encontrar semejantes riquezas, sin pagar un precio por ello.